Todos conocen el nombre de Gilberto Mora por lo que ha conseguido dentro de la cancha siendo apenas un adolescente. Pero muy pocos saben cómo es realmente la vida del futbolista que hoy representa una de las mayores esperanzas del fútbol mexicano. Mientras millones de aficionados celebran sus jugadas con la selección mexicana y con Xolos de Tijuana, detrás de esa imagen existe una historia marcada por sacrificios, disciplina y decisiones que cambiaron su destino mucho antes de cumplir la mayoría de edad. Con apenas unos años como profesional, ya rompió récords históricos, llamó la atención de clubes europeos y comenzó a construir un patrimonio que crece a una velocidad impresionante. Sin embargo, lo más sorprendente no son las cifras ni los reflectores. Es la manera en la que un joven de Chiapas pasó de entrenar como cualquier niño a convertirse en una de las joyas más valiosas del fútbol mexicano. Y lo que descubrirás sobre su vida fuera de las canchas demuestra que apenas estamos viendo el comienzo de una historia que podría cambiar el futuro del Tri. Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde muy pequeño, el fútbol no era simplemente un pasatiempo. Era parte de su vida cotidiana. Su padre, Gilberto Mora Olayo, también fue futbolista profesional y más tarde se convirtió en entrenador de fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, una influencia determinante en la formación del joven talento. Crecer dentro de un entorno futbolístico tuvo ventajas, pero también una enorme presión. Mientras otros niños soñaban con llegar algún día a Primera División, él convivía diariamente con entrenamientos, tácticas, disciplina y la exigencia que implica vivir del deporte. Su padre nunca quiso regalarle nada. Al contrario, quienes han seguido de cerca su desarrollo coinciden en que fue mucho más exigente con él precisamente para evitar que dependiera de un apellido. Muy pronto quedó claro que Gilberto tenía algo diferente. No era solamente su técnica con el balón. Era su manera de entender el juego. Leía los espacios con una madurez poco común para un niño y siempre parecía jugar 1 o 2 segundos por delante de los demás. Con apenas unos años de edad, su familia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todos: establecerse en Tijuana para impulsar su formación dentro de las fuerzas básicas de Xolos. Allí comenzó un proceso silencioso que pocos aficionados conocían, pero que los entrenadores describían como el nacimiento de un talento extraordinario. Mientras otros jóvenes pasaban gran parte de su tiempo libre jugando videojuegos o saliendo con amigos, Gilberto dividía sus días entre la escuela y los entrenamientos. Su educación nunca quedó completamente de lado, aunque el fútbol ocupaba prácticamente todo su tiempo. Su rutina estaba diseñada alrededor del alto rendimiento desde una edad en la que la mayoría apenas comienza a descubrir qué quiere hacer con su vida. Pero eso no es todo. Dentro del club había entrenadores convencidos de que estaban observando a uno de los mejores talentos surgidos en México durante la última década. Esa confianza hizo que su crecimiento fuera acelerándose mucho más rápido de lo habitual. En 2024 ocurrió el momento que cambió absolutamente todo. Juan Carlos Osorio, entonces entrenador de Xolos, decidió darle una oportunidad con el primer equipo. Muchos pensaban que era demasiado pronto. Después de todo, Gilberto tenía apenas 15 años. La diferencia física respecto a futbolistas profesionales parecía enorme y pocos imaginaban que pudiera competir al máximo nivel. Sin embargo, el cuerpo técnico veía algo que las estadísticas no podían medir: personalidad. El 19 de agosto de 2024 llegó su debut oficial en la Liga MX frente a Santos Laguna. Ingresó durante la segunda mitad y apenas unos minutos después dio una asistencia que sorprendió a todo el país. Aquella noche no solo debutó un futbolista. Nació un fenómeno mediático. Con apenas 15 años, 10 meses y 5 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Xolos y en uno de los más jóvenes en hacerlo en toda la historia de la Liga MX. Además,
estableció el récord como el futbolista más joven en registrar una asistencia dentro del campeonato mexicano. Lo que nadie esperaba era que apenas unas semanas después volviera a romper otra marca histórica. El 31 de agosto de ese mismo año anotó su primer gol como profesional frente al León. No fue un gol cualquiera. Ese tanto lo convirtió en el goleador más joven en toda la historia de la Primera División Mexicana, una marca que inmediatamente dio la vuelta al mundo y provocó que varios clubes europeos comenzaran a seguir cada uno de sus partidos. A partir de ese momento comenzaron inevitablemente las comparaciones. Algunos lo relacionaban con las primeras apariciones de figuras históricas del fútbol mexicano. Otros preferían mantener la calma para evitar una presión excesiva sobre un adolescente que apenas iniciaba su carrera. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Mientras la fama aumentaba, Gilberto y su familia optaron por un perfil completamente distinto al de muchas jóvenes estrellas. En lugar de exhibir una vida llena de lujos, mantuvieron una imagen discreta. Sus redes sociales muestran principalmente entrenamientos, partidos y algunos momentos familiares, muy lejos de la exposición constante que suele acompañar a los nuevos talentos. Eso ha provocado que exista muy poca información confirmada sobre propiedades, automóviles o gastos personales. De hecho, hasta el momento no hay evidencia pública de que posea mansiones, autos exóticos, relojes de lujo o inversiones millonarias. Y tiene sentido. Todavía se encuentra en la primera etapa de una carrera que apenas comienza. Inventar ese tipo de información sería incorrecto. Lo que sí se sabe es que su crecimiento deportivo ha incrementado notablemente su valor en el mercado. De acuerdo con Transfermarkt, su cotización alcanzó aproximadamente los 10 millones de euros, una cifra extraordinaria para un futbolista de su edad y una señal del enorme potencial que los especialistas ven en él. Ese aumento de valor también despertó rumores sobre el interés de equipos importantes de Europa. Medios nacionales e internacionales han mencionado que varios clubes siguen de cerca su evolución. Sin embargo, la mayoría de esas versiones no han sido confirmadas oficialmente por el jugador ni por Solos, por lo que deben considerarse únicamente como reportes de prensa y no como acuerdos cerrados. Antes de continuar con la historia de esta joven promesa y descubrir cómo comenzó a representar a la selección mexicana, ¿qué se sabe realmente sobre sus ingresos y por qué muchos consideran que puede convertirse en una de las ventas más importantes en la historia de la Liga MX? Aprovecha para suscribirte a Vida Millonaria, porque aquí encontrarás las historias más sorprendentes sobre la vida, las fortunas y los lujos de las mayores estrellas del deporte. Antes de que Gilberto Mora se convirtiera en un nombre habitual en las conversaciones sobre el futuro del fútbol mexicano, muy pocos imaginaban la velocidad con la que su carrera despegaría. En cuestión de meses pasó de ser una promesa de las fuerzas básicas a disputar partidos de primera división con una naturalidad que sorprendió incluso a quienes lo habían seguido desde niño. Pero lo más impresionante estaba por llegar. Su rendimiento con Solos no pasó desapercibido para Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Aunque competir por un lugar en la selección mexicana absoluta suele requerir años de experiencia, Mora demostró que el talento puede acelerar cualquier proceso. Su personalidad dentro del terreno de juego llamó la atención por encima de cualquier otra característica. No parecía intimidarse frente a jugadores mucho más experimentados. Al contrario, cada vez que recibía el balón transmitía la sensación de querer asumir la responsabilidad. Ese crecimiento constante terminó llevándolo al combinado nacional, donde continuó rompiendo barreras para un futbolista de su edad. Su participación en la Copa Oro de 2025 fue especialmente significativa, ya que formó parte del plantel que conquistó el torneo, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en ganar un campeonato oficial con la selección mexicana absoluta. Pero existe un detalle que casi nadie conoce. Mientras la mayoría de las jóvenes estrellas aprovechan la fama para cambiar radicalmente su estilo de vida, Gilberto Mora ha mantenido una rutina sorprendentemente sencilla.
Personas cercanas a su entorno han destacado que sigue priorizando los entrenamientos, la recuperación física y el tiempo con su familia antes que los eventos sociales o la exposición mediática. Esa disciplina ha sido una de las razones por las que entrenadores y directivos consideran que tiene la madurez necesaria para soportar una carrera de alto nivel. Esa forma de vivir también explica por qué es tan difícil encontrar información sobre extravagancias o compras millonarias. Hasta la fecha no existen registros públicos confiables que indiquen que posea mansiones, colecciones de autos deportivos, relojes exclusivos o aviones privados. Y eso contrasta con la imagen que muchas personas tienen cuando escuchan hablar de una joven figura del fútbol profesional. Sin embargo, detrás de esa aparente discreción hay un aspecto financiero que resulta muy interesante. Aunque muchos aficionados imaginan que una promesa como él ya gana millones de dólares cada temporada, la realidad es distinta. Diversos medios mexicanos coinciden en que su contrato inicial con Xolos contemplaba un salario cercano a los 2,4 millones de pesos mexicanos al año, una cifra considerable para cualquier adolescente, pero relativamente baja si se compara con los ingresos de las principales figuras de la Liga MX. La razón es sencilla: al tratarse de su primer contrato profesional, el club estableció condiciones acordes a su etapa de formación. Eso significa que, por ahora, la mayor parte de su riqueza potencial no proviene del sueldo mensual, sino del enorme valor que ha adquirido como activo deportivo. Y aquí es donde la historia vuelve a cambiar. Mientras su salario continúa siendo modesto en comparación con otros futbolistas consolidados, su valor de mercado ha crecido de manera espectacular. Esa diferencia demuestra cómo funciona el negocio del fútbol moderno. Un jugador puede ganar relativamente poco mientras su ficha vale millones para el club que posee sus derechos deportivos. Precisamente por eso comenzaron a aparecer rumores sobre posibles ofertas provenientes de Europa. Medios especializados han vinculado su nombre con el seguimiento de clubes importantes del continente, aunque hasta ahora no existe una negociación oficialmente confirmada. Lo que sí parece claro es que Xolos pretende proteger a una de las mayores joyas de su cantera y buscar una transferencia que pueda convertirse en una de las más importantes de la historia del club cuando llegue el momento adecuado. Para entender la dimensión de esa posibilidad basta con observar el mercado actual. Cada vez que aparece un futbolista menor de edad con capacidad para competir al máximo nivel, los equipos europeos comienzan a seguirlo durante meses, e incluso años, antes de presentar una oferta formal. Con Mora ocurre exactamente eso. Además, las reglas internacionales limitan el traspaso de futbolistas menores de edad al extranjero, por lo que cualquier movimiento debe respetar la normativa vigente. Eso obliga tanto al jugador como al club a planificar cuidadosamente el siguiente paso de su carrera, evitando decisiones precipitadas que puedan afectar su desarrollo. Mientras tanto, también comienza a crecer otro aspecto fundamental en la economía de cualquier futbolista moderno: la imagen comercial. Aunque Gilberto Mora todavía no cuenta con un portafolio público de patrocinios comparable al de figuras como Santiago Jiménez, Irving Lozano o Raúl Jiménez, su presencia en redes sociales y el impacto mediático que ha generado lo convierten en un perfil muy atractivo para futuras campañas publicitarias. Las marcas suelen apostar por deportistas jóvenes que proyectan una imagen disciplinada y con potencial de crecimiento, justamente el perfil que él representa. Y si finalmente logra consolidarse en Europa, esos ingresos podrían multiplicarse varias veces gracias a contratos publicitarios, acuerdos con fabricantes deportivos y campañas internacionales. Pero eso no es todo. Existe otra razón por la que tantos especialistas consideran que Gilberto Mora puede convertirse en un futbolista diferente. Más allá de sus estadísticas, destacan constantemente su inteligencia para interpretar el juego. Exentrenadores y analistas han señalado que posee una madurez táctica muy superior a la habitual para un jugador de su edad.
Esa capacidad para encontrar espacios, acelerar el ritmo de un partido y tomar decisiones bajo presión explica por qué muchos aficionados ya lo consideran una de las mayores esperanzas del fútbol mexicano. Aún así, el camino apenas comienza. El reto más complicado para cualquier joven promesa no consiste en debutar ni en llamar la atención durante unos cuantos meses. Lo verdaderamente difícil es mantenerse durante una década al máximo nivel, soportando la presión de los medios, las expectativas de toda una afición y las constantes comparaciones con otras figuras. Y precisamente por eso quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Gilberto Mora debe permanecer algunos años más en la Liga MX para seguir desarrollándose o consideras que debería dar el salto al fútbol europeo lo antes posible? Déjalo en los comentarios porque será muy interesante leer los diferentes puntos de vista. Lo cierto es que, mientras ese debate continúa creciendo, la vida de Gilberto Mora sigue cambiando a una velocidad impresionante. Y aunque todavía no presume los lujos que caracterizan a muchas estrellas del fútbol mundial, existen varios detalles sobre su patrimonio, su estilo de vida y el futuro económico que podría alcanzar que hacen pensar que apenas estamos viendo el inicio de una carrera verdaderamente extraordinaria. Antes de continuar, es importante hacer una aclaración. Debido a la juventud de Gilberto Mora y a que su carrera profesional apenas comienza, no existe información pública y verificada que confirme que posea mansiones, autos de lujo, relojes exclusivos, empresas, inversiones millonarias o un patrimonio comparable al de las grandes estrellas del fútbol. Para mantener la precisión del documental, el cierre se centra únicamente en hechos confirmados y en expectativas fundamentadas, diferenciándolas claramente de los rumores. Si algo ha demostrado Gilberto Mora desde su debut es que su historia apenas está escribiendo los primeros capítulos. Mientras muchos futbolistas necesitan varias temporadas para ganarse un lugar entre los mejores de su equipo, él logró convertirse en una de las mayores promesas del fútbol mexicano cuando todavía ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. Eso explica por qué tantos expertos consideran que su verdadero patrimonio no está en una cuenta bancaria, sino en el enorme potencial que representa para el futuro. Su valor de mercado ya se encuentra entre los más altos para un jugador mexicano de su generación y, si mantiene su evolución, una transferencia internacional podría cambiar por completo su situación financiera en los próximos años. Pero existe un detalle que suele pasar desapercibido. En el fútbol moderno, las grandes fortunas no se construyen únicamente con el salario que paga un club. Los contratos publicitarios, los derechos de imagen, los bonos por rendimiento, los premios deportivos y los acuerdos comerciales suelen terminar representando una parte muy importante de los ingresos de las grandes figuras. Y es precisamente ahí donde Gilberto Mora parece tener un enorme camino por recorrer. Su perfil disciplinado, su juventud y la imagen positiva que proyecta lo convierten en un candidato muy atractivo para futuras campañas comerciales. A medida que aumente su presencia internacional, también crecerán las oportunidades de firmar contratos con marcas deportivas y patrocinadores globales, tal como ocurrió con otros futbolistas mexicanos que dieron el salto al fútbol europeo. Sin embargo, quienes mejor conocen su entorno aseguran que el principal objetivo sigue siendo el mismo que tenía cuando era un niño entrenando en las fuerzas básicas, seguir mejorando cada día. Y aquí es donde la historia adquiere un significado mucho más profundo. En una época donde la fama llega cada vez más rápido, Gilberto Mora ha procurado mantener los pies sobre la tierra. Hasta ahora, no ha construido una imagen basada en el lujo o en las extravagancias, sino en el trabajo constante. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero muchas veces termina marcando la carrera de un futbolista. Porque el verdadero desafío no consiste en convertirse en una promesa. El verdadero desafío consiste en confirmar ese talento durante 10 o 15 años enfrentándose a las mejores ligas del planeta. Muchos jugadores brillaron muy jóvenes y después desaparecieron de los grandes escenarios. Otros, en cambio,
aprovecharon cada oportunidad para construir una carrera extraordinaria. El tiempo será el encargado de decir en cuál de esos dos grupos terminará Gilberto Mora. Lo que sí parece evidente es que el fútbol mexicano llevaba tiempo esperando la aparición de un talento con estas características. Su capacidad para jugar con personalidad, asumir responsabilidades y competir contra rivales mucho más experimentados ha despertado una ilusión que pocas veces se había visto en los últimos años. Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, cada partido representa una nueva oportunidad para demostrar que las expectativas están justificadas. Tal vez dentro de algunos años hablemos de él como una figura consolidada en una de las grandes ligas de Europa. Quizá llegue a disputar una Copa del Mundo en su mejor momento o incluso a convertirse en uno de los referentes históricos de la selección mexicana. Hoy nadie puede asegurar que eso sucederá, pero tampoco hay dudas de que posee el talento necesario para intentarlo. Lo que comenzó como el sueño de un niño apasionado por el fútbol terminó convirtiéndose en la esperanza de millones de aficionados que desean volver a ver a México competir entre las grandes potencias del deporte. Ese, quizá, sea el mayor lujo que posee Gilberto Mora en este momento. La oportunidad de escribir una historia que apenas comienza y que podría inspirar a toda una nueva generación de futbolistas mexicanos. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo las historias, fortunas y estilos de vida de las mayores estrellas del deporte, no olvides suscribirte a Vida Millonaria para acompañarnos en los próximos videos. Y ahora queremos leerte. ¿Qué otro futbolista te gustaría que analizáramos en el próximo documental del canal?